Ahora continuamos con nuestro encuentro con la cultura 2. Lanzamiento del libro. Solo teníamos El día y la noche de los escritores Fernando Wills y Leonel Giraldo. Narraciones de los pies descalzos. Bueno, muy buenos días, Fernando. No, este es un video que tenemos, una grabación que hicimos de ellos para el lanzamiento de este libro de los descalzos, historias que contaron muchos de aquella época, para de los 70, 80, fueron a hacer política en el campo. ¿Listo, Jorge? Listo, vamos a escuchar lo que nos narra este libro. Muy buenos días. Hoy sábado queremos presentarle a un gran escritor que nos va a contar muchas historias a través de un libro que se va a presentar en la Feria del Libro el próximo mayo. Este libro nos va a relatar muchas historias de aquellos trabajadores que anduvieron en los pies descalzos, organizando a los campesinos y a los ciudadanos de Colombia en aquellas luchas que se presentaban en ese entonces. Leonel, cuéntenos cómo es la historia de este libro. Este libro se refiere a un movimiento de hace más o menos 50 años, en los años 70 del siglo pasado. El MOIR, que era este partido, estaba apenas iniciándose, y como una manera de buscar expandirse por todo el país, primero rompió en esa época casi toda la izquierda era abstencionista, y el jefe del MOIR, Francisco Mosquera, cambió esa orientación y resolvió participar en la lucha electoral, no como a la manera de Lenin, no como una manera de tratar de conseguir el poder, porque hasta ahora ningún partido revolucionario ha conseguido el poder a través de elecciones, sino como una manera de llevarle las ideas de avanzada a los pueblos. Entonces el MOIR fue a elecciones, y como era un movimiento muy débil que era fundamentalmente en dos ciudades, Medellín y Bogotá, entonces a los cuadros jóvenes, muchos de ellos universitarios, se les dio la propuesta, se les hizo la propuesta de que fueran a hacer elecciones en ciudades intermedias. Ahí salió una primera cochada de jóvenes, casi adolescentes todos, que se fueron a la tarea novedosa. Todos no tenían ninguna experiencia en esto, en ir a hacer elecciones, a buscar candidatos, a buscar que la gente votara por un partido que nadie conocía. Más adelante se siguió participando en elecciones, y para buscar ya una cosa que no fuera solamente la electoral, sino la alianza de los obreros con los campesinos a través de una política, entonces más centenares de jóvenes se fueron no solamente a las ciudades intermedias, sino también a las aldeas y al campo. Fue así como comenzaron en una labor muy dura, muy difícil, porque era la primera vez que muchos abandonaban las ciudades, que iban a conocer campesinos, comenzaron no solamente a tratar de sobrevivir, sino a hacer políticas. Lograron cosas tan importantes como crear cooperativas campesinas, crear ligas y comunidades campesinas, llevarles brigadas de salud, llevarles escuelas, llevarles formas de organización productiva agrícola que no se conocían, comenzar a través de las cooperativas a acumular ahorros, capital, y comenzar a través de ese capital a abrir caminos, a poner planchones en ríos que impedían tanto la llevada de productos que iban de la ciudad, como lo más importante, a sacar los productos agrícolas de los campesinos hacia los sitios de mercadeo. Todo esto todo ese movimiento se llamó los pies descalzos, o los descalzos, simplemente.
se fundaron clínicas tan importantes como una que hubo en Magangué, que la lideró un médico que era un médico de mucha altura, que fue Roberto Giraldo, que con otros médicos de Medellín, por ejemplo, fueron de los primeros médicos en hacer trasplantes de riñón en América Latina. O sea, esto fue un movimiento que llevó no solamente política, que partió de las necesidades de la gente, de los campesinos, de los aldeanos, para comenzar a agruparlos en un movimiento revolucionario. Ahí tenemos la invitación entonces a la Feria del Libro, a leer Los Descalzos que ayudaron a la organización del campesino. Muy interesante, lo esperamos el 23 y más adelante les diremos en qué pabellón y qué día estará presente. Es en editorial, editorial Planeta. El libro se lanza el sábado 29 de abril y se llama Solo teníamos el día y la noche. Solo teníamos el día y la noche. Entonces nos vemos allá en la Feria del Libro. Muchas gracias. Quiero hacer una presentación del libro acá, Fernando. Sí, o sea, el libro realmente no es un libro escrito por Leonel y por mí. Nosotros lo que hicimos fue entrevistar 120 personas, de las cuales estuvieron todos descalzos en distintas partes del país. Estuvieron en la costa, estuvieron en el Magdalena Medio, estuvieron en el Llano, estuvieron en Boyacá, estuvieron en Honda, bueno, una cantidad de sitios. Y nosotros lo único que hicimos fue entrevistar, transcribimos todas estas entrevistas y nos encontramos con que teníamos más o menos unas 3.000 páginas. Entonces nos tocaba editar eso para que se convirtiera en libro y lo que queríamos era, en el fondo, que se conociera qué fueron los descalzos. Uno, y como paréntesis, uno preguntaba, ¿es que vamos a hacer algo de los descalzos? Ah, sí, eso es lo de Shakira. Y cosas de ese estilo. Entonces nos pusimos que tenemos que dar a conocer lo que fue la historia de los descalzos, que fue una epopeya impresionante. Es que imagínense ustedes un muchacho de 18, 19 años de la Universidad Nacional o de la Universidad de los Andes o de todas las universidades que fueron en Antioquia, la del Valle, irse para el campo. Gente que realmente lo único que conocía, porque eran estudiantes la mayoría, pequeña burguesía, pero que creían en la revolución. Entonces se fueron al campo a trabajar y a unirse a los campesinos, porque ellos creían, como decíamos, que la revolución va del campo a la ciudad. Entonces era fortalecerse en el campo. Y la consigna de ellos era ganarse el corazón de la gente y después la mente. Entonces se llegaron a ganar el corazón de la gente trabajando con ellos, haciendo obras conjuntas. Entonces hicieron cooperativas para ayudar a los campesinos a vender mejor sus productos, hacían brigadas de salud con médicos. Y hay una cosa bien interesante, los médicos que estuvieron haciendo las brigadas de salud, después fueron los médicos que hicieron los primeros trasplantes en Colombia y en Sudamérica. Fueron maestros, también fueron maestros. Muchos, digamos, mujeres aprendieron a ser enfermeras, los hombres a lo que les contaba de ser maestros, y fueron formando una nueva forma de pensar la gente. Ya no eran las promesas de los politiqueros, sino era la realidad que estaba sucediendo. Igualmente llevaron la cultura. Entonces fue el Teatro Libre y el Son del Pueblo, hicieron giras por todas partes. Eso de lo que hablaba de que la agonía del difunto, que es sobre un terrateniente de la costa, resulta que se presentó más de 3.000 veces en pueblos, todos en pueblos, llegaban por la noche, muchas veces iluminaban el escenario con luces, con velas. O sea, fue una cosa muy bonita lo que sucedió. Infortunadamente, pues con el paso del tiempo, lo que pasó fue que se fueron haciendo muy fuertes y, infortunadamente, en la paz de un presidente, que no quiero nombrar en este momento, resulta que se fortalecieron las FARC muchísimo.
y empezaron a llegar a los territorios donde en esa época no había guerrilla, pero donde estaban los descalzos, empezaron a llegar la guerrilla, empezó a llegar la guerrilla de las FARC, la guerrilla del ELN, después con la COCA empezaron a llegar los paramilitares y siempre el ejército los estuvo persiguiendo por la presión de los terratenientes y entonces los empezaron a matar. Entonces los empezaron a matar y entonces Francisco Mosquera, que era el secretario del MOIR en esa época, los hizo salir y entonces ese sueño se truncó. Pero lo más lindo de todo es que la gente considera que lo más importante que hizo en la vida, porque les pedimos al final como un balance de qué pensaban ellos de los descalzos, es que para ellos fue y ha sido lo más importante que hicieron en la vida, porque aprendieron realmente lo que era el pueblo colombiano, estar en las luchas de los campesinos, ver lo que sienten, cómo viven, qué piensan, qué quieren. Y desafortunadamente eso fue el final de la epopeya de los descalzos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Ahí teníamos nosotros el relato de lo que es este libro, muy interesante para ver esta parte de la historia de nuestro país, parte de lo que fueron los descalzos y de luego lo que parte también de la historia, La agonía del difunto de Esteban Navaja, recomendada para que la lean, es muy buena obra, y esperamos vernos en la Feria del Libro entonces. Allá los esperamos a todos el 29 de abril a las 5 de la tarde en el Salón E de la Feria Internacional. Listo, allá nos vemos, profesores, allá nos esperamos para que conozcamos esa historia, que no se pierda porque fue muy importante para el país. Muchas gracias.